Capítulo 1. Introducción. ¿Te has sentido atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, problemas familiares o patrones de pecado que parecen repetirse generación tras generación? ¿Te has preguntado si las luchas que enfrentas hoy podrían estar conectadas con las decisiones y errores de tus antepasados? ¿Y si te dijera que esos ciclos de dolor y pecado no tienen por qué definir tu vida? Que existe un poder transformador capaz de romper esas cadenas invisibles y cambiar tu historia para siempre. Lo que el enemigo ha usado para atarte, Dios puede usarlo para liberarte y traer bendición a ti y a tus futuras generaciones. Imagina la historia de David, un hombre cuya familia estaba marcada por el abandono. Su abuelo dejó a su familia cuando era joven. Su padre repitió el mismo patrón, y ahora él, aunque ama profundamente a sus hijos, siente que algo lo impulsa a alejarse de ellos. David intenta romper con este ciclo, pero se siente atrapado, como si una fuerza invisible lo empujara hacia el mismo destino. Hasta que un día, mientras leía la Biblia, se encontró con Éxodo 25, donde Dios menciona las maldiciones que pasan de generación en generación, pero también las bendiciones que Él promete a quienes le aman. David entendió que no estaba solo en esta lucha y que, con la ayuda de Dios, podía romper esas cadenas que lo ataban. Ahora reflexiona. ¿Cuántos patrones de dolor, fracaso o pecado en tu vida podrían ser el resultado de maldiciones generacionales? ¿Qué impacto han tenido las decisiones de tus antepasados en tu vida espiritual, emocional y familiar? Y lo más importante, ¿cómo puedes, a través del poder de Cristo, romper estas cadenas y abrir un camino de bendición para ti y tu familia? Como dijo el reconocido teólogo Charles Spurgeon, el pecado deja cicatrices profundas, pero la gracia de Dios puede sanar hasta las heridas más antiguas. Este canal está apenas comenzando su misión de llevar la palabra de Dios a quienes buscan respuestas y sanidad espiritual. Cada visualización, cada suscripción es una semilla plantada en el reino de Dios. Tu participación no es solo un clic, es un acto de fe que me ayuda a cumplir este llamado divino de compartir el Evangelio con quienes están sedientos de verdad. Cuando te suscribes, no solo te unes a un canal, sino a una misión sagrada que puede transformar vidas. En los próximos minutos, descubrirás secretos espirituales que muchos desconocen. Aprenderás a identificar las maldiciones generacionales que podrían estar afectando tu vida y cómo, a través de la palabra de Dios, puedes romper esos ciclos y experimentar una transformación radical. Al quedarte hasta el final de este video, obtendrás 3 beneficios específicos. 1. Entenderás las raíces espirituales de tus luchas actuales. Y 2. Recibirás herramientas prácticas para liberarte de estos ciclos. Y 3. Renovarás tu esperanza en un futuro lleno de bendiciones y propósito. Te prometo que este video será un punto de inflexión en tu vida. Así como David encontró libertad al enfrentar las raíces espirituales de su sufrimiento, tú también puedes experimentar una transformación que impactará no solo tu vida, sino la de tus futuras generaciones. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: hoy rompo las cadenas en el nombre de Jesús. Este simple acto de fe puede liberar bendiciones en tu vida, porque cuando declaramos la verdad, el poder de Dios se activa. También te animo a darle me gusta a este video, porque eso ayudará a que más personas puedan encontrar este mensaje. El algoritmo funciona como una red de bendiciones. Cada interacción permite que esta palabra llegue a quienes más la necesitan. Por último, escribe en los comentarios «Paz en Cristo» como una declaración de fe y compromiso con la difusión del Evangelio.
Te cuento que en un video anterior, una persona compartió esta frase en los comentarios y, días después, recibió una respuesta milagrosa a una oración que llevaba años haciendo. Capítulo 2. ¿Qué son las maldiciones generacionales? Para entender cómo romper una maldición generacional, primero debemos responder una pregunta fundamental. ¿Qué son realmente estas maldiciones? ¿Son simples supersticiones o tienen una base espiritual sólida en la palabra de Dios? ¿Cómo pueden afectar nuestras vidas y qué podemos hacer para enfrentarlas? En la Biblia encontramos múltiples referencias a las maldiciones que pasan de generación en generación. Por ejemplo, en Éxodo 25, Dios dice: Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este versículo, aunque a primera vista puede parecer duro, nos revela una verdad profunda. Nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de nuestras futuras generaciones. Pero al mismo tiempo, el siguiente versículo nos llena de esperanza. Pero muestro amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto nos muestra que, aunque las maldiciones pueden ser reales, las bendiciones de Dios son infinitamente más poderosas. Para entender mejor este concepto, imaginemos un río. Un río que fluye desde una montaña puede traer vida a todo lo que toca, pero si en su origen hay contaminación, esa contaminación se propagará río abajo, afectando todo a su paso. Las maldiciones generacionales funcionan de manera similar. Son patrones de pecado, sufrimiento o destrucción que se transmiten de una generación a otra como una corriente que parece imposible de detener. Pero aquí está la buena noticia. Jesús es el agua viva que purifica ese río, transformando lo que antes era muerte en vida. Contexto histórico y cultural. En la época bíblica, las familias eran vistas como una unidad indivisible. Los actos de un miembro de la familia, especialmente del padre, podían traer consecuencias para toda la casa. Por ejemplo, en la historia de Acán, Josué 7, vemos cómo su pecado de desobediencia afectó no solo a él, sino también a toda su familia. En el contexto cultural de Israel, esto no era solo un castigo, sino una forma de mostrar la gravedad del pecado y cómo éste afecta a la comunidad en su conjunto. En contraste, hoy vivimos en una sociedad más individualista, donde tendemos a pensar que nuestras decisiones solo nos afectan a nosotros. Pero la verdad espiritual sigue siendo la misma. Nuestras elecciones tienen un impacto que trasciende nuestras propias vidas. Análisis lingüístico. La palabra maldición en hebreo es kalal, que significa hacer ligero o menospreciar. Esto implica que una maldición no es solo un castigo, sino una consecuencia de menospreciar las leyes y principios de Dios. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para maldición es katara, que se refiere a una declaración de juicio o condena. Pero lo que es aún más interesante es que en Gálatas 3:13 se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto significa que aunque las maldiciones generacionales son reales, Jesús ya pagó el precio para que podamos ser libres de ellas. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo podemos identificar si estamos bajo una maldición generacional? Aquí hay algunos ejemplos concretos. Patrones repetitivos de pecado. Si ves que los mismos pecados, como el alcoholismo, la infidelidad o la violencia, se repiten en tu familia, esto podría ser una señal de una maldición generacional. Problemas financieros crónicos.
Si, a pesar de tus esfuerzos, siempre enfrentas dificultades económicas, esto podría estar relacionado con patrones de maldición en tu linaje. Enfermedades hereditarias. Aunque algunas enfermedades tienen una base genética, también pueden ser el resultado de maldiciones espirituales. Relaciones rotas. Si hay un patrón de divorcios, abandono o conflictos familiares en tu familia, esto podría ser una señal. Falta de progreso espiritual. Si sientes que hay una barrera invisible que te impide crecer en tu relación con Dios, esto podría ser una consecuencia de una maldición generacional. Para romper estos patrones, el primer paso es reconocerlos y llevarlos a la presencia de Dios. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Metáforas y analogías. Imagina que tu vida es como un árbol. Si las raíces están contaminadas, el fruto también lo estará. Pero si permites que Dios sane las raíces, tu árbol dará fruto abundante y saludable. Piensa en una cadena. Cada generación añade un eslabón, pero si uno de esos eslabones está roto o torcido, toda la cadena se debilita. Jesús es el herrero que puede reparar y fortalecer cada eslabón, restaurando lo que estaba perdido. Visualiza una casa construida sobre un terreno inestable. Sin una base sólida, la casa eventualmente colapsará, pero Jesús es la roca firme sobre la cual podemos reconstruir nuestras vidas y nuestras familias. ¿Qué patrones negativos has visto repetirse en tu familia? ¿Cómo te han afectado personalmente? ¿Crees que estos patrones podrían ser espirituales y no solo circunstanciales? ¿Has identificado áreas de tu vida donde sientes que hay una barrera invisible? ¿Qué has intentado hacer para superarlas? ¿Cómo crees que Dios puede intervenir en estas áreas? ¿Qué significado tiene para ti la promesa de Gálatas 3:13, donde se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley? ¿Cómo puedes aplicar esta verdad a tu situación actual? María, una madre soltera, luchaba con un patrón de relaciones tóxicas. Su abuela había sido abusada. Su madre había sufrido múltiples divorcios y ella parecía estar siguiendo el mismo camino. Un día, mientras oraba, se dio cuenta de que estaba atrapada en un ciclo generacional. Decidió buscar ayuda espiritual y comenzó a orar específicamente para romper esas cadenas. Con el tiempo, vio cómo Dios transformaba su vida, sanando sus heridas y guiándola hacia relaciones saludables. Hoy, María es un testimonio vivo de cómo el poder de Cristo puede romper cualquier maldición. Algunas personas podrían argumentar que las maldiciones generacionales son solo una superstición o una forma de evitar la responsabilidad personal. Sin embargo, la Biblia es clara en que nuestras acciones tienen consecuencias que trascienden generaciones. Pero también nos da esperanza. En Cristo tenemos el poder de romper esas cadenas y comenzar una nueva historia. Ahora que hemos entendido qué son las maldiciones generacionales y cómo pueden afectarnos, es hora de profundizar en cómo identificarlas en nuestras propias vidas. ¿Qué señales debemos buscar? ¿Qué pasos podemos tomar para enfrentarlas? Acompáñame en el próximo capítulo, donde exploraremos estas preguntas en detalle. Capítulo 3. ¿Cómo identificar una maldición generacional en tu vida? ¿Alguna vez te has detenido a observar los patrones que se repiten en tu vida y en la historia de tu familia? ¿Te has preguntado por qué ciertas luchas parecen ser inevitables, como si estuvieran grabadas en tu destino? Identificar una maldición generacional es el primer paso para romperla, porque no puedes vencer lo que no reconoces. Para empezar, debemos entender que una maldición generacional no siempre se manifiesta de manera evidente. Muchas veces, estas
Maldiciones se ocultan detrás de patrones de comportamiento, problemas recurrentes o incluso enfermedades que parecen heredarse de una generación a otra. Pero, al igual que un médico necesita diagnosticar una enfermedad antes de tratarla, nosotros debemos examinar nuestras vidas y nuestras familias para identificar las raíces espirituales de nuestras luchas. Patrones comunes de maldiciones generacionales. Existen ciertos patrones que pueden ser señales de una maldición generacional. Aquí hay algunos ejemplos. Ciclos de pecado repetitivo. Si ves que los mismos pecados, como la adicción, la infidelidad o la idolatría, se repiten en tu familia, esto podría ser una señal de una maldición. Problemas financieros constantes. Sí, a pesar de tus esfuerzos, siempre enfrentas dificultades económicas. Esto puede ser un indicio de una maldición que afecta tu provisión. Enfermedades hereditarias. Aunque algunas enfermedades tienen una base genética, también pueden ser el resultado de una influencia espiritual. Relaciones rotas, divorcios, conflictos familiares y abandono son señales comunes de maldiciones que afectan la unidad familiar. Falta de progreso espiritual. Si sientes que hay una barrera invisible que te impide crecer en tu relación con Dios, esto podría ser una consecuencia de una maldición generacional. Contexto histórico y cultural. En la cultura hebrea, la familia no era vista como un grupo de individuos separados, sino como una unidad espiritual y social. Las bendiciones y maldiciones no solo afectaban a una persona, sino a toda su descendencia. Por ejemplo, en el caso de la familia de Saúl, vemos cómo sus decisiones afectaron a sus hijos y a las generaciones futuras. 1 Samuel 15, 28, 29. En contraste, la obediencia de Abraham trajo bendiciones no solo para él, sino para toda su descendencia. Génesis 22, 17, 18. Este concepto de responsabilidad generacional nos ayuda a entender por qué nuestras acciones tienen un impacto que trasciende el tiempo. Análisis lingüístico. La palabra hebrea para iniquidad es avon, que significa torcedura o desviación. Esto implica que la iniquidad no es solo un pecado aislado, sino una tendencia torcida que se transmite de generación en generación. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para maldición es katara, que se refiere a una sentencia de juicio, pero en Gálatas 3:13 se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto nos da esperanza de que aunque las maldiciones generacionales son reales, Jesús ya pagó el precio para liberarnos de ellas. Aplicaciones prácticas. ¿Cómo puedes identificar si estás bajo una maldición generacional? Aquí hay algunos pasos prácticos. Examina tu historia familiar. Haz una lista de los patrones negativos que ves en tu familia. Pregunta a tus padres o abuelos sobre las luchas que enfrentaron. Busca patrones repetitivos. Presta atención a los problemas que parecen repetirse en cada generación, como adicciones, divorcios o enfermedades. Ora por discernimiento. Pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas de tu vida que están siendo afectadas por maldiciones generacionales. Consulta la palabra de Dios. Estudia versículos relacionados con las maldiciones generacionales, como Éxodo 20, 5, 6 y Deuteronomio 28. Busca ayuda espiritual. Habla con un líder espiritual o un consejero cristiano que pueda ayudarte a identificar y romper estas maldiciones. Metáforas y analogías. Imagina que tu vida es como un jardín. Si las raíces de las plantas están contaminadas, el fruto también lo estará, pero si arrancas las raíces dañinas y las reemplazas con semillas saludables, tu jardín puede florecer. Piensa en una casa con grietas en los cimientos.
Aunque pintes las paredes y arregles el techo, las grietas seguirán causando problemas hasta que repares los cimientos. Visualiza una cadena con eslabones rotos. Cada generación añade un eslabón, pero si uno está dañado, toda la cadena se debilita. Jesús es el herrero que puede reparar y fortalecer cada eslabón. Capítulo 3. ¿Cómo identificar una maldición generacional en tu vida? ¿Alguna vez te has detenido a observar los patrones que se repiten en tu vida y en la historia de tu familia? ¿Te has preguntado por qué ciertas luchas parecen ser inevitables, como si estuvieran grabadas en tu destino? Identificar una maldición generacional es el primer paso para romperla, porque no puedes vencer lo que no reconoces. Para empezar, debemos entender que una maldición generacional no siempre se manifiesta de manera evidente. Muchas veces, estas maldiciones se ocultan detrás de patrones de comportamiento, problemas recurrentes o incluso enfermedades que parecen heredarse de una generación a otra. Pero, al igual que un médico necesita diagnosticar una enfermedad antes de tratarla, nosotros debemos examinar nuestras vidas y nuestras familias para identificar las raíces espirituales de nuestras luchas. Patrones comunes de maldiciones generacionales. Existen ciertos patrones que pueden ser señales de una maldición generacional. Aquí hay algunos ejemplos. Ciclos de pecado repetitivo. Si ves que los mismos pecados, como la adicción, la infidelidad o la idolatría, se repiten en tu familia, esto podría ser una señal de una maldición. Problemas financieros constantes. Si a pesar de tus esfuerzos siempre enfrentas dificultades económicas, esto puede ser un indicio de una maldición que afecta tu provisión. Enfermedades hereditarias. Aunque algunas enfermedades tienen una base genética, también pueden ser el resultado de una influencia espiritual. Relaciones rotas. Divorcios, conflictos familiares y abandono son señales comunes de maldiciones que afectan la unidad familiar. Falta de progreso espiritual. Si sientes que hay una barrera invisible que te impide crecer en tu relación con Dios, esto podría ser una consecuencia de una maldición generacional. En la cultura hebrea, la familia no era vista como un grupo de individuos separados, sino como una unidad espiritual y social. Las bendiciones y maldiciones no solo afectaban a una persona, sino a toda su descendencia. Por ejemplo, en el caso de la familia de Saúl, vemos cómo sus decisiones afectaron a sus hijos y a las generaciones futuras. 1 Samuel 15, 28, 29. En contraste, la obediencia de Abraham trajo bendiciones no solo para él, sino para toda su descendencia. Génesis 22, 17, 18. Este concepto de responsabilidad generacional nos ayuda a entender por qué nuestras acciones tienen un impacto que trasciende el tiempo. La palabra hebrea para iniquidad es avon, que significa torcedura o desviación. Esto implica que la iniquidad no es solo un pecado aislado, sino una tendencia torcida que se transmite de generación en generación. En el Nuevo Testamento, la palabra griega para maldición es katara, que se refiere a una sentencia de juicio. Pero en Gálatas 3:13 se nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Esto nos da esperanza de que, aunque las maldiciones generacionales son reales, Jesús ya pagó el precio para liberarnos de ellas. ¿Cómo puedes identificar si estás bajo una maldición generacional? Aquí hay algunos pasos prácticos. Examina tu historia familiar. Haz una lista de los patrones negativos que ves en tu familia. Pregunta a tus padres o abuelos sobre las luchas que enfrentaron. Busca patrones repetitivos. Presta atención a los problemas que parecen repetirse en cada generación, como adicciones, divorcios o enfermedades. Ora por discernimiento.
Pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas de tu vida que están siendo afectadas por maldiciones generacionales. Consulta la palabra de Dios. Estudia versículos relacionados con las maldiciones generacionales como Éxodo 25, 6 y Deuteronomio 28. Busca ayuda espiritual. Habla con un líder espiritual o un consejero cristiano que pueda ayudarte a identificar y romper estas maldiciones. Imagina que tu vida es como un jardín. Si las raíces de las plantas están contaminadas, el fruto también lo estará. Pero si arrancas las raíces dañinas y las reemplazas con semillas saludables, tu jardín puede florecer. Piensa en una casa con grietas en los cimientos. Aunque pintes las paredes y arregles el techo, las grietas seguirán causando problemas hasta que repares los cimientos. Visualiza una cadena con eslabones rotos. Cada generación añade un eslabón, pero si uno está dañado, toda la cadena se debilita. Jesús es el herrero que puede reparar y fortalecer cada eslabón. Capítulo 4. ¿Cómo romper una maldición generacional? Las maldiciones generacionales no tienen la última palabra en tu vida. Aunque los ciclos de pecado y sufrimiento puedan parecer inquebrantables, la palabra de Dios nos asegura que hay esperanza y poder en Cristo para romper cualquier cadena que nos ate. Este capítulo es un llamado a la acción. Un momento para levantarte en fe y reclamar la libertad que Jesús ya ganó para ti en la cruz. Primero, reconoce que la batalla que estás enfrentando no es solo física, sino espiritual. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que no puedes vencer estas maldiciones con tus propias fuerzas, pero con el poder de Dios todo es posible. El primer paso para romper una maldición generacional es reconocerla. Examina los patrones de tu vida y de tu familia y pídele al Espíritu Santo que te revele las áreas donde necesitas liberación. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Confiesa cualquier pecado personal o familiar que pueda estar perpetuando estas maldiciones. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo paso es arrepentirte. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, sino un cambio de dirección, una decisión consciente de apartarte del pecado y volver a Dios. Ora pidiendo perdón no solo por tus propios pecados, sino también por los de tus antepasados. En Nehemías 1:6-7 vemos cómo Nehemías oró, confesando los pecados de su pueblo y de sus padres. Este acto de intercesión es poderoso para romper las cadenas generacionales. El tercer paso es renunciar a toda maldición generacional en el nombre de Jesús. Declara con autoridad que por el sacrificio de Cristo en la cruz, toda maldición ha sido cancelada. Como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Declara que eres una nueva creación en Cristo y que las cadenas del pasado ya no tienen poder sobre ti. Recuerda que tus palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Usa tu boca para proclamar la verdad de Dios sobre tu vida. El cuarto paso es reemplazar las maldiciones con bendiciones. Llena tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Memoriza versículos que afirmen tu identidad en Cristo y las promesas de bendición para tu vida.
Por ejemplo, Deuteronomio 28:13 dice, «Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios». Declara estas promesas sobre ti y tu familia todos los días. Finalmente, el quinto paso es perseverar en oración y fe. La liberación es un proceso, y aunque algunas cadenas se rompen instantáneamente, otras requieren persistencia. No te desanimes. Si no ves resultados inmediatos, sigue buscando a Dios, rodeándote de una comunidad de fe y confiando en que Él completará la obra que comenzó en ti. Filipenses 1:6 nos asegura que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hoy es el día para tomar acción. No permitas que las maldiciones generacionales sigan definiendo tu vida. En Cristo tienes el poder de romperlas y comenzar una nueva historia, una historia de bendición, libertad y propósito. Declara en este momento: en el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional sobre mi vida y mi familia. Soy libre por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Capítulo 5. Vivir en libertad y bendición generacional. Romper una maldición generacional no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva vida llena de libertad, propósito y bendición. Ahora que has sido liberado, es importante que camines en esta verdad y vivas de acuerdo con la identidad que Dios te ha dado. Este capítulo es una guía práctica para mantenerte firme en la libertad que Cristo te ha otorgado y para sembrar un legado de bendición para las generaciones futuras. Primero, recuerda que tu libertad no depende de tus emociones, sino de la verdad de la palabra de Dios. Juan 8:36 dice, «Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Esto significa que no importa cómo te sientas o lo que otros digan. Tu libertad está asegurada por lo que Jesús hizo en la cruz. Cada vez que el enemigo intente recordarte tu pasado o hacerte dudar de tu liberación, responde con la palabra de Dios. Declara versículos como 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El segundo paso para vivir en libertad es renovar tu mente. Romanos 12:2 nos exhorta, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Esto significa que debes llenar tu mente con la verdad de Dios y rechazar las mentiras del enemigo. Dedica tiempo diario a leer y meditar en la Biblia. Permite que la palabra de Dios transforme tu forma de pensar y te ayude a ver tu vida desde la perspectiva divina. El tercer paso es romper con las influencias negativas. Esto incluye relaciones, hábitos o ambientes que puedan arrastrarte de nuevo a los patrones del pasado. Proverbios 13:20 nos advierte, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Rodéate de personas que te animen en tu fe y te ayuden a crecer espiritualmente. Busca una comunidad de fe donde puedas ser discipulado y apoyado en tu caminar con Cristo. El cuarto paso es sembrar bendición en tu familia. Ahora que has sido liberado, tienes la oportunidad de cambiar el curso de tu linaje. Comienza a orar por tus hijos, tus nietos y las futuras generaciones. Declara las promesas de Dios sobre ellos y enséñales a caminar en obediencia a su palabra. Deuteronomio 6:7 dice, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes». Haz de tu hogar un lugar donde la presencia de Dios sea evidente. El quinto paso es perseverar en fe y oración.
Aunque has sido liberado, el enemigo no dejará de intentar atacarte. Efesios 6:11 nos instruye: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dedica tiempo diario a orar, alabando a Dios y pidiéndole fortaleza para resistir las tentaciones. Recuerda que no estás solo en esta batalla. El Espíritu Santo está contigo para guiarte y fortalecerte. Finalmente, vive con gratitud. La libertad que has recibido es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Nunca olvides lo que Él ha hecho por ti y permite que esa gratitud te impulse a amar y servir a los demás. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Usa tu testimonio para inspirar a otros y compartir el mensaje de esperanza y libertad en Cristo. Hoy puedes comenzar a escribir una nueva historia para ti y tu familia. Una historia donde la maldición ha sido reemplazada por bendición, donde el pecado ha sido derrotado por la gracia y donde el sufrimiento ha sido transformado en gozo. Declara en este momento: soy libre en Cristo y mi familia vivirá en su bendición para siempre. Amén. Capítulo 6. Construyendo un legado de bendición. La libertad que has recibido en Cristo no solo es para ti, sino también para las generaciones que vienen después de ti. Ahora que las maldiciones generacionales han sido rotas, tienes la oportunidad de construir un legado de bendición que impactará a tu familia, tu comunidad y más allá. Este capítulo es una invitación a tomar decisiones intencionales que aseguren que las generaciones futuras caminen en la luz y en las promesas de Dios. Primero, es importante entender que un legado de bendición no ocurre por accidente. Requiere compromiso, fe y obediencia. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Este versículo nos recuerda que nuestras decisiones tienen el poder de influir no solo en nuestras vidas, sino también en las de nuestras generaciones futuras. El primer paso para construir un legado de bendición es establecer una relación firme con Dios. Tu vida espiritual es la base sobre la cual se construirá el futuro de tu familia. Dedica tiempo diario a la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Enseña a tus hijos y seres queridos la importancia de buscar a Dios en todo momento. Salmos 78:4 dice: no las esconderemos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Haz de tu relación con Dios una prioridad y un ejemplo para los demás. El segundo paso es modelar un estilo de vida de obediencia y fe. Los valores y principios que vives diariamente tendrán un impacto duradero en tu familia. Como dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Tus acciones hablarán más fuerte que tus palabras. Vive de manera que tus hijos y las personas a tu alrededor puedan ver el amor, la gracia y la fidelidad de Dios reflejados en ti. El tercer paso es orar por tus generaciones futuras. Nunca subestimes el poder de la oración. Aunque no puedas controlar lo que suceda en el futuro, puedes interceder para que Dios guíe y proteja a tus descendientes. Job 1:5 nos muestra cómo Job oraba continuamente por sus hijos, presentándolos delante de Dios. Haz lo mismo por tu familia, pidiendo que Dios los bendiga, los guíe y los proteja de toda influencia negativa. El cuarto paso es establecer un legado espiritual tangible.
Esto puede incluir la creación de tradiciones familiares que honren a Dios, como leer la Biblia juntos, asistir a la iglesia o servir a la comunidad como familia. También puedes escribir cartas o grabar mensajes para las generaciones futuras, compartiendo tu testimonio y las lecciones que Dios te ha enseñado. Estas acciones no solo fortalecerán tu familia en el presente, sino que también dejarán un impacto duradero. El quinto paso es vivir con propósito y visión. Dios tiene un plan único para tu vida y para tu familia. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Busca a Dios para que te revele su propósito para ti y para tus generaciones. Vive con la certeza de que cada decisión que tomes puede contribuir al cumplimiento de ese propósito. Finalmente, recuerda que construir un legado de bendición requiere perseverancia. Habrá desafíos y momentos difíciles, pero no te desanimes. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Confía en que Dios es fiel para completar la obra que ha comenzado en ti y en tu familia. Hoy tienes la oportunidad de comenzar algo nuevo. Declara en este momento: yo y mi casa serviremos al Señor. Construiré un legado de bendición que impactará a mis generaciones futuras y glorificará a Dios por siempre. Amén. Capítulo 7. Manteniéndote firme en la libertad. La libertad que has recibido en Cristo es un regalo precioso, pero también es algo que debes proteger y cultivar. Este capítulo se enfoca en cómo mantenerte firme en la libertad que Dios te ha dado y evitar caer nuevamente en los patrones del pasado. La libertad espiritual no es solo un momento, sino un estilo de vida que requiere fe, disciplina y dependencia continua de Dios. Primero, es fundamental recordar que tu libertad está asegurada por lo que Jesús hizo en la cruz. Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este versículo nos llama a permanecer firmes, lo que implica una acción constante y consciente para vivir en esa libertad. El primer paso para mantenerte firme es permanecer en la palabra de Dios. Juan 8:31-32 nos enseña: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dedica tiempo diario a leer, meditar y aplicar la palabra de Dios en tu vida. La Biblia es tu guía para vivir en libertad y resistir las mentiras del enemigo. El segundo paso es orar constantemente. La oración no solo es una herramienta para pedir ayuda, sino también una forma de mantener una conexión íntima con Dios. Primera Tesalonicenses 5:17 nos exhorta: orad sin cesar. Haz de la oración una parte integral de tu vida diaria, buscando la dirección y la fortaleza de Dios en todo momento. El tercer paso es rodearte de una comunidad de fe. No estás destinado a caminar solo. Hebreos 10:24-25 dice: Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Busca una iglesia o un grupo de creyentes que puedan apoyarte, animarte y ayudarte a crecer en tu fe. El cuarto paso es identificar y evitar las trampas del enemigo. Aunque has sido liberado, el enemigo buscará formas de tentarte y hacerte retroceder. Primero Pedro 5:8 advierte: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sé consciente
de las áreas donde eres más vulnerable y pídele a Dios que te dé sabiduría y fortaleza para resistir. El quinto paso es cultivar una vida de gratitud y alabanza. La gratitud te ayuda a mantener tu enfoque en lo que Dios ha hecho por ti, mientras que la alabanza fortalece tu espíritu y te recuerda su poder y fidelidad. Salmos 34:1 dice: Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Haz de la gratitud y la alabanza una práctica diaria. Finalmente, recuerda que tu libertad es un testimonio para otros. Dios te ha liberado no solo para tu beneficio, sino también para que puedas ser una luz para los demás. Mateo 5:16 dice: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Comparte tu historia y anima a otros a buscar la libertad que solo Cristo puede dar. Declara en este momento: me mantendré firme en la libertad que Cristo me ha dado. Viviré en su verdad, caminaré en su gracia, y seré un testimonio de su poder transformador. Amén. Capítulo 8. La victoria es tuya en Cristo. No solo eres libre, sino que también eres más que vencedor. Este capítulo se centra en cómo vivir en victoria constante, enfrentando los desafíos de la vida con fe y confianza en el poder de Dios. La victoria no significa que no habrá batallas, sino que tienes la certeza de que con Dios siempre saldrás adelante. Primero, es importante entender que la victoria ya ha sido ganada por Jesús. En la cruz, Él declaró: consumado es, Juan 19:30, lo que significa que el precio por tu libertad, tu paz y tu victoria ha sido pagado en su totalidad. Romanos 8:37 afirma: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este versículo te asegura que, sin importar lo que enfrentes, tienes el poder de vencer porque Jesús está contigo. El primer paso para vivir en victoria es confiar en Dios completamente. Proverbios 3:5-6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. La victoria comienza cuando eliges depender de Dios en lugar de tus propias fuerzas. El segundo paso es usar la armadura de Dios. Efesios 6:10-11 nos instruye: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Estas herramientas espirituales te equipan para enfrentar cualquier ataque del enemigo. El tercer paso es mantener una actitud de fe y esperanza. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque las circunstancias puedan parecer desalentadoras, recuerda que Dios siempre tiene la última palabra. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El cuarto paso es declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Tus palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Habla vida, bendición y victoria sobre ti y tus circunstancias. Declara versículos como Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El quinto paso es perseverar en oración y alabanza. La oración es tu conexión directa con Dios, y la alabanza tiene el poder de cambiar atmósferas y romper cadenas. En Hechos 16:25-26, vemos cómo Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios en la cárcel, y las puertas se abrieron milagrosamente.
Haz de la oración y la alabanza una parte central de tu vida. Finalmente, recuerda que la victoria no es solo para ti, sino también para que inspires a otros. Tu testimonio puede ser la llave que abra la puerta para que otros encuentren esperanza y libertad en Cristo. 2 Corintios 2:14 dice, «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento». Declara en este momento, «La victoria es mía en Cristo. No temeré, no retrocederé y no me rendiré. Caminaré en fe, confiando en que Dios pelea mis batallas». Amén. Capítulo 9. Multiplicando la libertad que has recibido en Cristo no está destinada a quedarse contigo. Dios te llama a compartirla con otros. Este capítulo se centra en cómo puedes ser un instrumento de Dios para llevar esperanza, sanidad y libertad a las personas a tu alrededor. Jesús nos dio el mandato de ir y hacer discípulos. Y esto incluye compartir su mensaje de libertad con el mundo. El primer paso para multiplicar la libertad es compartir tu testimonio. Apocalipsis 12:11 dice, «Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos». Tu historia tiene poder. Lo que Dios ha hecho en tu vida puede inspirar y animar a otros a buscar su propia libertad en Cristo. No tengas miedo de contar cómo Dios te liberó, incluso si sientes que tu historia es pequeña. Cada testimonio es una muestra del poder y la gracia de Dios. El segundo paso es vivir como un ejemplo de libertad. Mateo 5:16 dice, «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tu vida puede ser un reflejo del amor y la libertad de Dios. Cuando las personas vean tu paz, tu gozo y tu transformación, serán atraídas a conocer a Dios. El tercer paso es orar por los demás. La oración es una herramienta poderosa para interceder por aquellos que están luchando. Santiago 5:16 dice, «La oración eficaz del justo puede mucho». Ora específicamente por las personas que están atrapadas en cadenas espirituales, emocionales o físicas. Pide a Dios que les revele su amor y les dé la fuerza para buscar la libertad en Él. El cuarto paso es compartir el Evangelio. Marcos 16:15 nos instruye, «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Esto no significa que tengas que ser un predicador profesional. Simplemente comparte el mensaje de salvación de manera sencilla y genuina. Habla sobre el amor de Dios, el sacrificio de Jesús y la libertad que Él ofrece. El quinto paso es discipular a otros. La libertad no se trata solo de un momento de salvación, sino de un proceso continuo de crecimiento espiritual. Ayuda a otros a crecer en su fe, enseñándoles la palabra de Dios, orando con ellos y animándolos a vivir en obediencia a Cristo. Según Timoteo 2:2 dice, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros». Finalmente, recuerda que multiplicar la libertad no se trata de tus propias habilidades, sino del poder de Dios obrando a través de ti. 1 Corintios 3:6-7 dice, «Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega sino Dios, que da el crecimiento.
Confía en que Dios usará tus esfuerzos para su gloria y para el bien de los demás. Declara en este momento: Señor, úsame para llevar tu libertad a los demás. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu poder. Estoy disponible para ser un instrumento de tu gracia. Amén. Capítulo 10. Viviendo en plenitud. Hemos llegado al último capítulo de este viaje, y ahora es el momento de abrazar la plenitud de vida que Dios ha preparado para ti. Jesús dijo en Juan 10:10, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este capítulo se centra en cómo vivir diariamente en esa plenitud, disfrutando de la libertad, la paz y el propósito que Dios te ha dado. La plenitud no se trata de una vida sin problemas, sino de una vida llena de la presencia de Dios, incluso en medio de los desafíos. Es una vida marcada por la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que no depende de las circunstancias y el propósito eterno que da significado a cada día. Pasos para vivir en plenitud. Reconoce tu identidad. En Cristo la plenitud comienza con saber quién eres en Cristo. Eres hijo de Dios, amado, perdonado y llamado a vivir en libertad. Primera Pedro 2:9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vive cada día con la confianza de que perteneces a Dios y que Él tiene un propósito para tu vida. Busca a Dios diariamente. La plenitud se encuentra en una relación cercana con Dios. Mateo 6:33 nos exhorta: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dedica tiempo a la oración, la lectura de la palabra y la adoración. Haz de Dios tu prioridad y permite que su presencia llene cada área de tu vida. Vive en gratitud. La gratitud transforma tu perspectiva y te ayuda a enfocarte en las bendiciones de Dios. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Practica la gratitud diariamente, agradeciendo a Dios por su bondad, su amor y su provisión. Camina en obediencia. La plenitud viene al vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Deuteronomio 28:1-2 dice: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. La obediencia abre las puertas a las bendiciones de Dios. Sirve a los demás. Vivir en plenitud implica compartir el amor de Dios con otros. Gálatas 5:13 dice: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Encuentra maneras de bendecir a los demás a través de tus dones, talentos y recursos. Confía en el plan de Dios. Incluso cuando enfrentas desafíos, recuerda que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Jeremías 29:11 dice: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Confía en que Dios está obrando en cada situación para tu bien y su gloria.
Declara en este momento: Señor, abrazo la plenitud de vida que me has dado. Viviré en tu libertad, caminaré en tu propósito y disfrutaré de tu paz y tu gozo todos los días de mi vida. Gracias por tu amor inagotable y por el plan perfecto que tienes para mí. Amén. Este es solo el comienzo de un nuevo capítulo en tu vida. Ahora estás equipado para vivir en libertad, victoria y plenitud. Recuerda que Dios está contigo en cada paso del camino y que su amor nunca te dejará. Sigue buscando su presencia, compartiendo su amor y viviendo para su gloria. Si necesitas más ayuda, guía o tienes alguna pregunta, no dudes en pedírmelo. Estoy aquí para ayudarte en tu caminar.